¿Quién no conoce a Lancia? La marca que en el pasado nos hizo soñar con modelos increíbles como el 037, el Fulvia, el Beta Monte Carlo, el Lancia Stratos o la bestia de los rallies, el Lancia Delta Integrale. Sin embargo, existen otros modelos de esta firma que han terminado olvidados, ya sea porque unos terminasen siendo un fracaso de ventas, otros porque se rechazase su desarrollo, algunos terminasen incomprendidos y otros, aunque durante algún tiempo llegasen a ser rentables y productivos, terminasen gozando de escaso reconocimiento y ya nadie les da valor y memoria. A ellos va dedicado este vídeo. Durante la década de los 50, la industria aeronáutica causó una gran influencia en los diseños automotrices, sobre todo por parte de las firmas estadounidenses. Sin embargo, en Europa y muy especialmente en Italia, dicha corriente aeronáutica afectó de inmediato a muchos de sus diseñadores, que plasmaron en sus bocetos las ideas de lo que vendrían a ser los Studebakers europeos, y todo ello para conseguir vender tan exclusivos modelos en el lucrativo mercado estadounidense, ya que era un mercado suficientemente solvente para dar cabida a este tipo de carrocerías. De modo que los diseñadores más importantes dentro del ámbito italiano se sumaron a esta aventura. Uno de los más importantes, Ghia, se unió con éxito a Chrysler. Bertone recibió elogios universales por los modelos BAT de Alfa Romeo. Y otro de los diseñadores más importantes, Pininfarina, también quiso hacer lo propio. Para ello, este último fue contratado bajo la tutela de Lancia con la idea de conseguir que el chasis de la Aurelia B52 acabase luciendo una de las carrocerías más exuberantes de Lancia. Apodado como el PF200, el diseño de este vanguardista vehículo era como los Jet de la época. La parte más llamativa era la parrilla frontal, la cual formaba un óvalo con un prominente marco circular cromado, dándole un aspecto similar al de la turbina de un avión de combate. Las aletas traseras presentaban a su vez unas aletas largas que se extendían más allá de la cola del automóvil, rodeado de tantas señales significativas que les daban un parecido a aviones de combate, a la par de escapes triples que bien podría haberse confundido fácilmente con unas ametralladoras. A pesar de estar fabricado sobre el chasis de la Aurelia B52 de Lancia, presentaba una distancia entre ejes ligeramente más larga para dar a los diseñadores más espacio para trabajar. Estaba propulsado por el mismo motor, un V6 de 2 litros, que había sido desarrollado bajo la supervisión del legendario Vittorio Jano, equipado con cabezales hemisféricos y un solo carburador Solex, produciendo dos formatos de motorizaciones, 75 y 90 caballos. En otoño de 1952, el Lancia Aurelia B52 PF200 hizo su debut mundial en el Salón del Automóvil de Turín. Aunque el automóvil se había construido pensando en una producción limitada, no hay indicios de que la sorprendente creación despertara el interés de los posibles compradores. Sin embargo, Pininfarina continuó en la misma línea y además del primer modelo inicial, creó varios automóviles más PF200. Sobre la plataforma de la Aurelia se construyeron otros 2 cabriolets y 3 coupés, cada uno con características distintas. Incluso se recibió un pedido de los Estados Unidos de un cliente que deseaba que el diseño del PF200 se instalara sobre el chasis de un Cadillac. En 1955 se produjo el último PF200 y la moda de los aviones a reacción se desvaneció ligeramente. Pininfarina se dedicó sabiamente a lo mejor que sabía hacer, que era crear coches deportivos como el Aurelia B24 Spider, otro clásico de diseño refinado que tenía ciertas reminiscencias del PF200. Algunas señales, como el borde cromado de la parrilla y el tratamiento de la plataforma trasera con los lados elevados del coupé, venían precisamente del PF200, cuyo diseño se había utilizado en otros autos. Los derivados de este último se pueden encontrar en Ferrari hasta la década de 1990. Se cree que de un total de 6 PF200 Aurelias que se construyeron, han sobrevivido hasta el día de hoy 4 modelos. Tal vez no recibieron mucho amor en ese periodo, pero es revelador
que la mayoría hayan sido apreciados por los mismos propietarios durante muchas décadas. Sin embargo, la idea de conseguir más encargos por parte de Pininfarina y Lancia del PF200 acabó siendo un fracaso, puesto que ningún cliente de la época les encargó más pedidos. Aunque este modelo partía de la carrocería del Lancia Delta, dando como resultado una berlina del segmento C, en la actualidad el Prisma no goza del reconocimiento y el aprecio que luce el Delta, aunque durante los 80 llegaron a fabricarse más de 380.000 unidades, convirtiéndolo en uno de los mayores éxitos de la marca. Actualmente es un modelo olvidado del que resulta raro encontrarse por las calles con una de sus unidades. La presentación del Lancia Prisma se remonta a 1983, 4 años después de la producción del ya consagrado Delta, lo que contribuyó a que no se pareciera a una simple versión con maletero del compacto, como ocurre a veces cuando salen dos modelos tan similares con poca distancia entre sí. El Prisma venía a sustituir al Lancia Trevi, berlina que se había comercializado durante 4 años, en concreto de 1980 al 84, y que había sido un fracaso de ventas con un total de 40.600 unidades. Para evitar que se repitiera el mismo fracaso, se prestó más atención a la definición de la carrocería, para no repetir el error del Trevi. Y para ello, se recurrió a la mano de Giorgetto Giugiaro, quien sin tocar los volúmenes remodeló las líneas del Delta, diseñando sobre la carrocería de este una cola estilizada gracias al juego geométrico de las aristas, pero al mismo tiempo más alta que la línea del capó, lo que garantizaba un generoso espacio de carga. El Prisma se convertiría en el amigo de viaje del Delta, aunque no gozaría de las motorizaciones turbo del compacto que arrasaban los rallies. En el momento de su estreno comercial, se ofrecía con los motores de 1.3 y 1.5 litros de carburación, unidades de 4 cilindros en línea de origen Fiat con potencias de 78 y 85 caballos, flanqueados por un 1600 heredado del Lancia Beta, que también era de origen Fiat, pero modificado y producido por Lancia. Hasta 1984 no se decidió introducir un motor diésel, uno de los primeros 1900 de 65 caballos, al que a partir de 1985 se le añadió una versión diésel más potenciada, gracias a un turbo que le hacía alcanzar los 80 caballos. Con la segunda serie del Prisma se intentó insuflar al coche de algunos de los privilegios de los que gozaba el Lancia Delta, y aquí sí se abren las puertas para mostrar a uno de los Lancia Prisma más raros, escasos y que poco a poco van subiendo su cotización. El Prisma 4WD, que sus siglas significan 4-Wheel Drive, una versión de tracción total equipada con el motor de 2 litros atmosférico del Lancia Thema con 115 caballos, acoplado a la tracción total del Lancia Delta HF 4WD, con diferencial viscoso, el cual podía desconectarse para dejar de ser un 4x4. Pese a ser un motor atmosférico de 8 válvulas, incorporar un 2 litros de 115 caballos en una carrocería del segmento C de 1.180 kilogramos le daba unas prestaciones más que significativas al Lancia Prisma, que sumadas a una tracción total le hacían devorar las curvas con sorprendente soltura en tramos rotos y muy cerrados, pese a que sus cifras no eran para descorchar el vino, puesto que era el único Prisma que bajaba de los 11 segundos en el 0 a 100, logrando una punta de 185 km/h. El Prisma en los formatos de tracción delantera se puede obtener por precios muy asequibles. Sin embargo, el modelo de tracción total es hoy en día el único modelo que se cotiza en alza debido a que hay muy pocos y su precio ronda entre los 10.000 y 12.000 euros de partida, llegando hasta los 30.000. Pero aunque el 4WD era la versión más alta del Prisma, hubo un Prisma que superaba a todos y del que solo se hizo un único modelo. En concreto, me refiero al Prisma que el grupo Fiat había modificado para Gianni Agnelli, quien por aquel entonces era el dueño del gigante de coches italiano. Gianni, conocido como el Avvocato, era un amante de los coches, así como entre su colección poseía ejemplares realmente exóticos. Sin embargo, con el Prisma había una excepción entre todo su harén de bestias automotrices.
Cabe decir que de este pedido especial de prismas se construyeron únicamente 2 ejemplares. Uno de ellos fue destruido en una sesión de pruebas, mientras que el otro es el que ha sobrevivido hasta la actualidad. Su historia comienza con una fabricación en los talleres Abarth de Turín, donde se le instala toda la mecánica de un Lancia Delta Integrale, así como su tracción 4, ya que la tracción del Delta era permanente, mientras que la del Lancia Prisma 4WD era desconectable. También se le instalaría el motor del Delta Integrale, con 200 caballos, y los acabados del interior se realizarían también a la altura del Avocato, añadiendo extras como el pomo y el volante en brezo nardi, asientos de cuero con noli y alcántara gris, extras tan inusuales de la época como 4 elevalunas eléctricos, aire acondicionado y la modificación de los pedales para compensar la pierna coja de Gianni Agnelli. Aunque originalmente era rojo tipo 155, fue pintado de azul diplomático para que se confundiese con los modelos 1.3 estándar, ya que en ocasiones el señor Agnelli pretendía pasar desapercibido para moverse entre Turín y Saint-Moritz. En la actualidad es un modelo muy valorado por su inusual originalidad y la historia que hay tras él. El siguiente modelo nació como una berlina de tamaño medio, para sustituir a la versión berlina del Lancia Beta. El Trevi solo se comercializó durante 4 años y fue un fracaso de ventas con tan solo 40.628 unidades vendidas. A mi parecer, el Trevi era un coche de contrastes. Si te fijas en el exterior, dicho modelo no pasa de ser una berlina anodina que resulta desapercibida y aburrida entre el resto de coches. Pero no hay que fiarse de las apariencias. Una vez subías a bordo de semejante automóvil, quedabas impactado por lo que este modelo equipaba en su interior. Pues ya subieses al puesto de conducción o al del acompañante, el Trevi impactaba al instante con un futurista y sorprendente salpicadero, donde todos los testigos luminosos, indicadores, teclas e incluso los mandos de la ventilación, además del velocímetro y el cuentarevoluciones, todos, absolutamente todos, iban integrados cada uno en un agujero orientado hacia el puesto de conducción. Un diseño increíble y atrevido que solo llevaba a 2 caminos, amarlo u odiarlo, pues mientras a unos los maravillaba, otros lo comparaban con un queso suizo, que dicho sea de paso, el Lancia Beta berlina, que es el que el Trevi iba a sustituir, también equipaba el mismo salpicadero, aunque en el salpicadero no se quedaba toda esta atrevida apuesta por el diseño, pues los asientos también eran atrevidamente diferentes, debido a su redondeada, cómoda y mullida silueta, pero inusual y poco aptos para tomar curvas reviradas. Seguramente la idea de contrastar 2 ideas tan opuestas entre el exterior y el interior posiblemente llevase al fracaso de este coche debido a su escasa producción, ya que no apostaba por completo por un cliente conservador ni por uno más vanguardista. La intención de Lancia era que el Beta rediseñado y el Trevi ayudarían a restablecer la credibilidad de Lancia después de la debacle de los Beta oxidados, debido a que durante finales de los 70 la posición de Lancia había recibido un golpe irrazonablemente grande como resultado de la revelación de estar vendiendo autos con subpuntos de montaje del bastidor propensos al óxido. Un rumor desproporcionado que tras la incursión del Trevi, algunos críticos con la marca afirmaban que el Trevi era una continuación del Beta con sus mismos errores de fabricación, cuando lo cierto era que la mayoría de los paneles de la carrocería de este modelo eran nuevos, aunque la fama ya estaba echada. El Trevi equipaba inicialmente motores de 1600 y 2000 centímetros cúbicos, ambos equipados con carburadores Weber o Solex. Después vendrían las versiones 2000 IE que incorporaban un encendido electrónico Bosch que le permitía al motor alcanzar los 122 caballos a 6400 revoluciones.
Y luego estaba uno de los más interesantes y cotizados a día de hoy, el Trevi Volumex, equipado con un sobrealimentador tipo Roots de doble desplazamiento y carburadores, en lugar de la inyección. Este sistema le permitía alcanzar los 135 caballos. Además, el modelo Volumex equipaba un spoiler bajo el paragolpes delantero en negro mate, un embellecedor de aluminio en la zaga final del borde del maletero con los emblemas del coche, acabados en la tapicería de los asientos realizados por la firma del diseñador Hermenegildo Cegna, y una dirección asistida de ZF muy elogiada por la prensa de la época. Sin embargo, si nos salimos de los Trevis de producción, descubriremos que hubo un modelo muy especial, un prototipo que tuvo una inusual forma de experimentar bajo su carrocería uno de los experimentos previos a la tracción 4 de Lancia, modelo que terminaría desechado por su compleja inviabilidad. Me refiero al Lancia Trevi Bimotore. Nuestro siguiente modelo es un olvidado que nació como la gran ocurrencia del ingeniero Giorgio Pianta, pero que al final acabó desechado por el grupo Fiat. Durante los inicios de los 80, Lancia estaba siendo relevada en los rallies a consecuencia de Audi, cuyo modelo, el Audi 4 de tracción integral, le estaba arrebatando el título del campeonato al Lancia 037. Más tarde se sumaría Peugeot a la tracción 4 en el campeonato de rallies, y a partir de ahí el Lancia 037 quedó relegado a un tercer lugar ante la imposibilidad de su tracción trasera frente a aquellas bestias de tracción en los dos ejes. Con esta premisa, los ingenieros del departamento de competición del grupo Fiat le encomendaron al ingeniero Giorgio Pianta la consecución de un sistema de tracción integral. Sin embargo, al verse la complejidad de conseguir una alternativa fiable, potente, competitiva y con poco margen de tiempo, Giorgio optó por una alternativa diferente, rápida y de menor inversión: instalar dos motores, uno en cada eje motriz, para no tener que recurrir a diferenciales Torsen u otros sistemas de tracción total basados en un sistema de transmisión ejercido sobre un solo motor. Al tener que instalar dos motores y dos cajas de cambios, el candidato más apropiado para semejante proyecto era el Lancia Trevi. Tomando como punto de partida la variante Volumex, equipado con un bloque de 4 cilindros en línea, 2 litros, doble árbol de levas y un carburador de doble cuerpo para entregar 135 caballos, se le añadía un extra de picante en la zona del maletero, prescindiendo de la bancada posterior para instalar encima del eje trasero otro motor exactamente igual al que iba delante. Giorgio Pianta se entregó a fondo en la pista de pruebas de Baloco con los 270 caballos del controvertido Lancia Trevi Bimotore, gobernados por dos cajas de cambios unidas a una misma palanca. Un mecanismo que a priori era sencillo, pero muy complejo de sincronizar, especialmente cuando está sujeto a todos los imprevistos y problemas a contrarreloj que surgen en un campeonato mundial de rallies. Además, la fórmula del doble motor no era compatible con el reparto desigual de par motor que sí llevó el Delta S4 para compensar el mal ajuste de pesos, aunque cabe destacar que el Lancia Trevi Bimotore contó con un ingenioso sistema diseñado por Pianta, de cara a que el motor trasero acelerase con un poco de retraso respecto al delantero, evitando así el sobreviraje típico de muchos modelos dominados por la fuerza generada en la zaga. Finalmente, el Lancia Trevi Bimotore fue desechado nada más ser visto por la dirección de Fiat. En primer lugar, porque mecánicamente era mucho más interesante seguir el camino del Delta S4, con su diferencial viscoso tipo Ferguson, su compresor y su turbocompresor. Además, la idea de competir con una berlina resultaba un atraso de diseño, sobre todo en tramos revirados, de modo que al final el Lancia Trevi Bimotore quedó guardado y posteriormente incorporado a las naves del grupo Fiat. En el momento en el que las berlinas comenzaban a dejar de ser una opción potencial en el mercado automotriz debido al incipiente crecimiento de vehículos monovolumen allá por principios de los 2000 y más tarde con la incursión de los SUV, Lancia optó por embarcarse en un proyecto que, aunque al principio se aseguraba la creación de un modelo prestigioso y de categoría premium, dicho vehículo jamás llegó a alcanzar las ventas que se esperaba.
El Thesis sería el nuevo rival del segmento E que vendría a sustituir al Lancia K, aunque el Thesis aumentaba su tamaño respecto a su predecesor. El modelo en cuestión nacía a mediados del 2002, situándose por tamaño en el segmento de las grandes berlinas y en el de los coches de lujo. Para poder competir con Audi, BMW, Mercedes y con el resto de marcas generalistas, la marca italiana apostó por ofrecer mucho equipamiento, alta tecnología, elevada seguridad y una estética nada discreta. Su tope de gama lo conformaba el Lancia Thesis 3000 V6. En su desarrollo, Lancia invirtió más de 405 millones de euros y no utilizó ninguna plataforma ya existente en el grupo Fiat, desarrollando una completamente nueva que posteriormente no reutilizaría en otros modelos del grupo, razón que complicaba la amortización del modelo si este no se vendía lo suficientemente bien. El diseño estaba realizado por el equipo del Centro Style Lancia, capitaneado por el estadounidense Michael Robinson, basado en el prototipo del Lancia Diálogos, mostrado en el Salón de Turín de 1998, que guardaba ciertas reminiscencias con los Lancia Aurelia y Flaminia comercializados allá por los años 50 y 60, aportando un estilo neoclásico que solo llevaba a dos extremos: amarlo u odiarlo. El frontal estaba presidido por una imponente calandra cromada con la forma del escudeto de la marca y unos grupos ópticos romboidales ubicados en los extremos de las aletas delanteras, las cuales estaban más elevadas para darle este estilo tan retro. El interior estaba relleno de detalles de calidad por todo el habitáculo, molduras de madera de caoba con un tratamiento a poro abierto en salpicadero y puertas, detalles de magnesio perforado en el salpicadero, magnesio pulido en la consola central, detalles en alcántara y piel en asientos, volante, palanca de cambios y parte inferior del salpicadero, mientras los ajustes eran de calidad, sin crujidos ni ruidos incómodos. Las motorizaciones ofrecían un surtido variado con un 5 cilindros de 2,4 litros diésel con un turbocompresor y tecnología Common Rail, el cual ofrecía potencias de 150, 175 y 185 caballos. En las versiones de gasolina había dos motores de 5 cilindros, un 2 litros de 170 caballos y un 2,4 litros de 185 caballos. Y como tope de gama, un encandilador V6 Buso de 3 litros descafeinado a 215 caballos, con respecto a los 230 que equipaba su hermano, la berlina más alta de Alfa Romeo, el modelo 166. Uno de los puntos negativos de este motor era que poseía un consumo desenfrenado, pero también poseía un sonido digno de los puristas de los coches italianos. Otra característica llamativa era su sistema de climatización con múltiples salidas de ventilación, algunas de ellas ocultas en el salpicadero, convirtiendo a este modelo en el que poseía mejor calidad climática del habitáculo en aquel momento, con un sistema de configuración trizona. Opcionalmente podía equipar un techo corredizo con células fotovoltaicas que servían para ventilar el interior estando aparcado. Sin embargo, más allá de las motorizaciones y las calidades del interior, una de las características más destacables de este coche era su sistema de suspensión inteligente, diseñada para una conducción más confortable y aunque podía sorprender en situaciones extremas, en un coche de larga batalla y peso considerable, llevar una conducción deportiva en tramos cortos y revirados hacían que el ESP resultase intrusivo. Dicho sistema basculaba de manera independiente sobre ambos ejes. Estos eran de tipo multibrazo con numerosos elementos en aluminio. Contaba con estabilizadoras, muelles helicoidales y unos deflectores de aire en los bajos, formados por 3 piezas de plástico colocadas de forma perpendicular al sentido de la marcha. El sistema se regía con una amortiguación variable continua con control electrónico desarrollado por Mannesmann Sachs, denominado como Skyhook. Era capaz de ajustar la dureza del amortiguador en cada momento en base a factores como la carga, las condiciones de la carretera, el movimiento del coche e incluso las reacciones del conductor, utilizando para ello 6 sensores que determinaban la velocidad vertical de la rueda con relación al bastidor, además de otros valores. En cuanto a la caja de cambios automática Comfortronic, decir que en modo automático era un prodigio de la suavidad, al realizar cambios suaves y sin ningún tipo de alteración. Además, no subía una marcha superior si levantábamos el pie del acelerador al llegar a una curva o al bajar una pendiente, y aunque no era especialmente rápida haciendo una conducción deportiva, siempre se podía acudir al uso de las levas que mejoraba los cambios aunque tan solo ligeramente, ya que era un coche configurado para una conducción más confortable.
Sin embargo, aunque el 3000 V6 era el tope de gama, dentro de las opciones del Tesis había una opción exclusiva, la cual estaba configurada como coche blindado. Esta variante, denominada como Tesis Protecta, se había fabricado con la estampación en acero balístico para cumplir con la normativa B4 y B6 de seguridad. Oculto de los ojos indiscretos, el Protecta ocultaba los mandos del sistema de protección bajo el reposabrazos de la consola central, desde el que se podía controlar el sistema antiincendio, cuyo control afectaba al motor, al maletero y a los alojamientos de los neumáticos. Además, incorporaba un depósito antiexplosión de autoestanqueidad, el cual evitaba el riesgo de explosión y el de derrame de combustible. También incluía cierres adicionales y portillas en el maletero, así como el sistema PAX en los neumáticos para poder seguir conduciendo en el caso de un pinchazo. Además, los frenos y suspensiones tuvieron que ser reforzadas para asistir con suficiente soltura a este modelo, el cual ganaba peso debido a su blindada constitución, carrocería sobre la cual destacaban sus salidas de emergencia, las cuales podían abrirse mediante la expulsión de las puertas traseras. Al final, el Tesis se comercializaría entre el 2001 y el 2009, aunque el modelo 3000 V6 se dejaría de comercializar en 2004. De este coche cabe destacar que aunque en esta lista todos sean olvidados, este sea el más devaluado en contraste con su calidad constructiva, puesto que este modelo puede encontrarse por precios irrisorios de entre los 2.000 y los 4.000 euros en un estado más que aceptable. Como eterno voy a nombrar un modelo que para muchos es un desconocido, aunque su cotización como clásico esté por las nubes. Esta sería la historia del Lancia Jena Zagato, coche que para muchos puede resultar el fracaso del carrocero milanés Zagato y del holandés Paul Kut, coleccionista de automóviles y distribuidor en Países Bajos de la marca italiana. Esta historia comienza en 1990, cuando Kut se pone en contacto por primera vez con Zagato y le presenta la idea de crear un Lancia Delta HF Integrale totalmente rediseñado, con una estética rompedora y haciendo desaparecer de una vez por todas las puertas traseras de este, algo que al empresario holandés le traía a los demonios, ya que no concebía el carácter transalpino con una estética tan simplona como el hatchback al uso. Con el objetivo muy claro y el visto bueno de Zagato, Kut se puso manos a la obra encargándole a uno de sus diseñadores, Marco Pedrazzini, el diseño del coche, manteniendo tanto el motor como bastidor al completo, creando sobre estos una carrocería coupé y un nuevo interior para ensamblarlo sobre la base del Delta original. 2 años después de un depurado trabajo para definir el modelo definitivo de esta idea, se presenta por fin el resultado de dicho proyecto en el Salón del Automóvil de Bruselas de 1992, presentando un modelo totalmente distinto al formato del Delta original del que partía, luciendo por fin una carrocería de 2 puertas construida en aluminio. El concepto del coche era tan vanguardista y extremo al uso de su cometido que ni siquiera incorporaba un portón para el maletero, al cual solo se podía acceder desde el interior. La estética era totalmente distinta e innovadora, luciendo líneas redondeadas, justo lo opuesto de lo que solía ser un Delta, coche de aristas y cantos vivos, mientras que el techo poseía una doble burbuja para poder ser suficientemente habitable en su interior. Su parrilla y faros frontales poseían indicios de lo que más tarde sería el estilo de los siguientes modelos de la marca. Por la parte trasera mantenía unas líneas limpias y sin estridencias, tan solo el tapón de gasolina en la parte superior izquierda y una sola salida de escape en el mismo lateral, al igual que el Delta, rompía con la discreta imagen. En el lateral más de lo mismo, unos pasos de rueda bien marcados eran lo que ponía punto musculoso a este conjunto y como punto a destacar llamaba la atención la caída pronunciada de su luneta posterior, ya que en origen no se montaban sillones en la parte trasera y estos solo se ofrecían como algo opcional. Aparte de la carrocería, el interior del vehículo era algo en lo que se habían esmerado en innovar, y para ello el equipo de Zagato Design echó el resto,
creó un salpicadero de nuevo diseño fabricado en su totalidad de fibra de carbono, al igual que el revestimiento de sus puertas, mientras que al frente del volante un nuevo salpicadero cargado de relojes nos hacía percatarnos de la genética derivada de los rallies que impregnaba el coche. Se mantenían los mandos del sistema de aire acondicionado y las rejillas de este, aunque todo fabricado en fibra de carbono. Con el modelo ya terminado, Zagato contactó con los mandamases del grupo Fiat, proponiéndoles la fabricación de una serie limitada de 500 unidades del modelo, a lo que la marca transalpina le dijo que no tenía interés alguno en el proyecto. En un nuevo intento de acercar posturas, esta vez era Lancia quien facilitaría los chasis y mecánicas al carrocero italiano y este montaría el resto, pero nuevamente se encontró con la negativa de la marca, cerrando definitivamente la puerta a la creación en serie de este modelo. El rechazo de la marca no le valía a Cut, después de tanto tiempo invertido y menos aún después de los esfuerzos realizados por él y por Zagato. Así que al final Cut decidió comprar varios Lancia Delta HF Integrale totalmente terminados y a partir de ellos crear sus Jena Zagato, comprando un total de 24 unidades HF integrales nuevas. El trabajo consistía en dejar los Delta totalmente despojados de su carrocería e interiores y enviarlos a Milán, donde se les daba la forma final ensamblando la carrocería y mejorando el propulsor, llegando incluso hasta los 250 caballos de potencia, para una vez terminado enviarlo a las instalaciones de Cut donde se ponía a la venta. Gracias al empleo del aluminio en su carrocería y el carbono en su habitáculo, el peso final del Zagato Jena mejoraba en 200 kilogramos respecto al Delta. La reducción de peso unida a las mejoras en su propulsor, consistentes en la reprogramación de la inyección electrónica por IAW Weber y un nuevo turbocompresor Garrett T3 de control electrónico refrigerado por agua, con un intercooler y un overboost permanente, daban como resultado unas prestaciones brutales. Con una velocidad punta de 240 km por hora y una aceleración de tan solo 5,7 segundos para alcanzar los 100 km por hora, que para aquella época era una barbaridad, el Jena era capaz de plantar cara a deportivos de renombre del momento. Pero por si esto fuera poco, se ofrecía como opción una versión de 300 caballos de potencia que mejoraba aún más esas prestaciones y de las que hay constancia que se produjeron 3 unidades con tales especificaciones de las 24 totales. Según los datos contrastados, todos y cada uno de los Jena se vendieron entre finales de 1992 y 1993, aunque hasta 1996 se mantuvo la opción de poder hacerse con una de las 75 unidades más que tenían intención de fabricar los talleres de Zagato junto con el empresario holandés, pero esta segunda tirada nunca llegó a culminarse. Las unidades que se comercializaron finalmente se distribuyeron de la siguiente manera: 4 en Alemania, 2 para Holanda e Italia, una decena para Japón, 3 para Reino Unido y 1 en Suiza, Bélgica y Francia. En los últimos años tan solo han salido algunas de ellas a la venta por medio de subastas en las más prestigiosas casas dedicadas a tal fin, con precios que siempre han sido de 6 cifras. El último en venderse alcanzó un valor final de 187.000 euros, siendo el último que se terminó y uno de los 3 que poseen 300 caballos, aunque apenas se ha movido unos 14.000 kilómetros. Es evidente que debido a su exclusividad, este modelo de Zagato sea tan valorado, pero me pregunto qué habría sido de él si realmente el grupo Fiat hubiera decidido fabricar este modelo en serie. Tal vez, y solo tal vez, quién sabe si posiblemente se hubiera mantenido el legado deportivo del Delta.